Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.9. Buenas, buenas para todos. Soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles y vamos a pasar un ratito súper interesante hablando del tema que hoy tenemos para tratar. Antes que nada les cuento que esto es una producción para Radio Unión y Radio Unión está en el 107.9 de Murcia. Se puede acceder a los contenidos de esta magnífica radio a través de sus apps, de sus aplicaciones, que las puedes conseguir por el Apple Store, por un lado, si tienes iPhone, por ejemplo, o bien por el lado del Play Store de Android. Y de esa manera tener todo el tiempo ahí, las 24 horas, la programación de la radio para que te enteres de noticias, para que te entretengas, para que aprendas también con contenidos, por ejemplo, como el nuestro. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este programa? La semana pasada habíamos hablado de un cuento que no es demasiado conocido aquí en el mundo hispanoparlante, que es el cuento de la niña de las ocas. Y ese cuento nos hablaba un poco de cómo lo femenino, y me gusta hablar más de lo femenino que del hecho de la mujer, cómo lo femenino se va acercando a lo masculino, cómo va adentrándose en el mundo del pensamiento, cómo va haciendo sus primeros, como dicen acá, sus primeros pinitos, sus esfuerzos por entender el pensamiento, aprender a definir cosas, a decir no, a poner límites. Todo eso es un esfuerzo de lo femenino, a veces encarnado en una mujer, pero a veces en un hombre. A veces hay hombres a los cuales su parte femenina no quiere por alguna razón incluir lo masculino, le cuesta empezar a decir que no. Entonces, de la misma manera lo vivimos. Así que se aplica tanto a hombres como a mujeres. Si han escuchado ese programa, verán que el proceso es totalmente aplicable a cualquiera de nosotros. Hoy vamos a ver otro cuento. Y este cuento nos va a llevar al polo contrario. Nos va a llevar a la historia de un hombre o de lo masculino buscando lo femenino. Es decir, lo masculino, esta vez en la forma de Pinocho, y este es un cuento ultra conocido, no pasa como con el cuento de La niña de las ocas, que es un cuento que algunos pueden conocerlo, otros no. Sin embargo, Pinocho, todos crecimos con Pinocho. O sea, a mí mi mamá me decía: Portate bien, porque si seguís mintiendo te va a crecer la nariz. Y bueno, ¿a quién no se lo han dicho? Supongo que a usted también. Bueno, el cuento de Pinocho nos va a llevar a eso, a la búsqueda de lo masculino y a través de lo masculino lo femenino. Es decir, es una búsqueda de aprender a amar, de aprender a querer, de aprender a tener corazón. Un poco como le pasaba al hombre de hojalata del Mago de Oz. Bueno, de la misma manera va a pasar aquí con Pinocho, que vamos a ver que desde el primer momento se resiste a relacionarse, se resiste a tener compasión, a abrirse, a preocuparse por el otro. Es un ser narcisista. Y por eso se va encontrando con figuras masculinas como el gato, el zorro o la zorra y otras figuras que son netamente tramposas, ¿no? O bien autoritarias, como el dueño del circo, y lo van justamente manipulando, lo van maltratando, lo quieren matar en algún caso más adelante, hacia el final, y siempre la hada madrina lo está ayudando, pero la verdadera iniciación aquí de Pinocho es con lo masculino. Pinocho al final de la historia desarrolla un corazón, es donde realmente empieza a sentir compasión. Y va a ver cómo esta historia refleja muy, pero que muy bien todo el tema de los adolescentes millennials, todo el tema de los no tan adolescentes, a veces 40 años, que todavía siguen con este formato de no querer animarse a dar, animarse a abrirse al otro. Y se quedan todavía con esto de para mí, para mí, para mí, para mí. Un para mí que justamente los anquilosa, los vuelve de madera, como Pinocho. Así que ya todos conocemos la historia, no va a ser nada complicado recorrerla, pero nos va a contar cosas, le digo quédese, porque esto le va a revelar un montón de comportamientos propios o de algunos que tiene alrededor y también la forma de ayudar. Así que no es un cuento de hadas, eso es lo primero que tenemos que decir. Pertenece a Carlo Collodi, italiano donde los haya, Carlo Collodi, que escribió una novela. Era una novela para niños y pretendía ser como una especie de arenga moral, como una especie de portate bien, porque si no, si te comportas como Pinocho, mira todo lo que te va a pasar.
Pero eso es lo superficial, eso es lo que nosotros aprendimos también. Nuestros padres nos trasladaban Pinocho como una manera de decir, fíjate lo que le pasó a Pinocho por no obedecer a su padre, pórtate bien, encausate. Pero hay más, hay mucho más. Entonces, es una novela, no es un cuento de hadas. Los cuentos de hadas suelen ser más reducidos, más concentrados, y en cambio una novela a veces se explaya muchísimo, como es este el caso. Son las aventuras de una marioneta sin hilos que busca su ánima, su alma, recuperando así su masculinidad completa mediante un acto de compasión a lo masculino. Es un acto homoerótico. Y cuando decimos homoerótico suena a, homosexualidad. No, puede incluirlo también, pero homoerotismo es la capacidad de amar y de dar, de entregarse, de compartir con otro hombre, ¿no? Con otro masculino. Pongámosle masculino más que hombre porque puede ser encarnado en una mujer. Em, con esas personas que son masculinas, es decir, que tienen, no sé, autoridad, jerarquía, control, estructura, ¿no? Contrariamente a lo femenino, que es más justamente esa esencia de las cosas, esa receptividad. Bueno, lo masculino es más penetrante. Entonces, cualquier persona penetrante en la vida tiene ese toque masculino. Y cuando un niño empieza a crecer, más en el caso de los varones, pero las mujeres también, ocurre que hace falta conectarse con esos pares y empezar a amarlos, a conectarse con ellos. En la antigua Grecia, por ejemplo, los ancianos muchas veces tenían a un jovencito a su cargo, con el cual tenían también relaciones sexuales. Y de esa manera casi como que lo iniciaban a la masculinidad, ¿no? Y uno dirá, ¿cómo te inician a la masculinidad a través de un acto homosexual? Bueno, es como decir, mira, ama lo que vas a hacer. Tú vas a ser un hombre, ¿no? Bueno, tienes que amar a un hombre para compenetrarte con él, para sentir justamente lo que es ser hombre. Bueno, Pinocho no lo hace y le pasa de todo hasta que lo aprende. Y cuando finalmente lo aprende, desarrolla a través de ese homoerotismo, a través de erotizar al hombre, poder relacionarse, poder amar al hombre, ama también a la mujer en la forma del hada. Así que conocemos a Pinocho a través de Walt Disney, eso es el referente más práctico que tenemos. Walt Disney sorpresivamente o asombrosamente no ha traicionado el cuento. Más o menos todo lo que presenta en sus relatos es muy ajustado a la realidad, quizá un poco recortado porque no da el tiempo para que él pueda poner todos los eventos que contiene la novela. Sin embargo, es muy fiel al original. Así que Pinocho se suele proponer, como decía, como una arenga moral para los niños rebeldes, pero es mucho más. El esquema habitual de Pinocho suele ser este. Tenemos un niño rebelde que se encuentra, después de muchas vueltas, con un grillo y con un hada. Se acuerda del grillo parlante, que era la voz de su conciencia, y el hada madrina, que es la que lo ayuda. Son dos figuras, una figura más masculina, una figura más femenina. Y de eso acaba resultando un niño bueno, ¿no? Ese es más o menos el resumen grande de la historia. Pero ahora nos vamos a meter en qué pasa. Pinocho cree que ya es libre. Él desde el primer momento es petulante. Vio que realmente la madera con que se hace Pinocho la encuentra un carpintero que se llamaba el maestro Cereza. Maestro Cereza. Y porque decían que cuando bebía se le ponía la nariz colorada como una cereza. Entonces se lo encuentra ahí por el bosque y se lo trae a la casa y planea hacer la pata de una mesa con esa madera. Y cuando la está un poco afinando, la madera se queja. Y como lo hace 2 o 3 veces, queda consternado y la deja pendiente. Luego lo viene a visitar Geppetto, que es otro maestro carpintero, que tiene intención de hacer una marioneta y quiere pedirle un trozo de madera al carpintero. Y se empiezan a pelear porque la madera justamente se las arregla para, no sé si morder o dar una patadita a Geppetto, y Geppetto cree que es el otro el que se la dio y el otro le niega que fue él. Entonces se empiezan a pelear, pero a pelear mal, a puñetazos, hasta que finalmente Geppetto se va enfadado,
y el otro también se queda enfadado y se lleva el trozo de madera. Así que Pinocho es hijo de dos padres. No hay madre, no hay femenino acá. Entonces, Pinocho es hijo de dos masculinos, ¿no? Y dos masculinos que se enfrentan por él. Pinocho cree que es libre. Vamos a hablar de iniciación. ¿Qué significa iniciarte? Iniciarte es que te desayunes, que te expliquen qué es algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, te inician a la informática, te inician al fútbol, ¿no? ¿Cómo te inician al fútbol? Bueno, venía a jugar, corre, caete. Bueno, de la misma manera, la iniciación a la masculinidad, ¿cómo se hace? Contactando a lo masculino. O sea, haciendo cosas masculinas, estando con hombres, ¿no? Revolviendo cosas ahí con los hombres, no sé, el ambiente, la intensidad, todo lo masculino. Pinocho cree que ya lo tiene. Fíjese si no le suena conocido. ¿Cuántas veces nuestros hijos, cuando uno les dice, tienes que ser, yo ya sé lo que tengo que hacer? Responden ellos, responden así. Espera. Ahí va. Yo ya sé lo que tengo que hacer, papá, no me digas. Pero hijo, yo lo que quiero es que haga... Papá, no me insistas más. Yo soy grande, yo ya sé todo. No me lo tenés que venir a decir. Además, yo voy a aprobar los exámenes. Pero si no estás estudiando, y en el último desaprobaste. No, pero vos confía en mí. Yo sé lo que hago. ¿Qué te crees, que soy un niño? Bueno, eso suele ser lo habitual, porque el niño, el adolescente inclusive, cree que ya está iniciado. No se ha tomado el trabajo de iniciarse, no se ha tomado el trabajo de refregarse contra lo masculino, oler a lo masculino. No, por eso yo daba el ejemplo de estos griegos, que en el caso de ellos a través de un contacto íntimo, pero era una forma de integrarse al grupo. Yo me acuerdo que cuando empecé rugby, que duré creo que una vez, fue un solo partido, ellos contaban que la forma de iniciarte al rugby, a mí no me lo hicieron por suerte, era morderte el culo. Así era. O sea, tenías que correr, te corrían todos, te hacían un tackle, ¿no? Te agarraban de los pies, te caías y todos venían y te mordían a través del pantalón, obviamente el culo. Entonces fijémonos, morder el culo. Y fijémonos también que dentro de lo masculino, esto va para las mujeres, para las oyentes mujeres, los hombres normalmente cuando uno se junta con otros hombres, los chistes que se hacen son chistes homoeróticos. Son chistes de, que te toco el culo, vení, que, ¿no? No quiero dar otros ejemplos, pero por el estilo. Y a veces pasan a lo concreto, ¿no? Son manos que tocan, hacer el chiste de manosear algo, ese tipo de cosas. Normalmente se piensa que el hombre va a estar hablando de mujeres. No, normalmente los chistes son homoeróticos y son así, de ese estilo, que uno diría, bueno, esta gente es gay. Bueno, se trata de empezar a revolverse, a impregnarse de lo masculino. Y para eso hace falta amar, porque quien ama se impregna del otro. Si yo no amo al otro, no me abro, y si no me abro, no entra, y si no entra, no me cambia. Entonces, es un poco eso. Bueno, estos adolescentes, estos millennials y no tan adolescentes como decimos, cualquier persona, puede ser usted mismo o misma que tenga esta dinámica, normalmente no va a dar ese paso, no se va a conectar con lo masculino, lo va a rechazar, va a decir no lo necesito, yo ya lo tengo. Entonces, él cree que ya es libre, Pinocho, iniciado desde el primer momento, ya que no posee cuerdas. Claro, no tiene las cuerdas de una marioneta, pero al final descubrirá que no es así, ¿no? A veces pasa a los adolescentes que se tiran años hasta descubrir que realmente todo el castillo en el aire que habían creado de que sí, yo voy a poder, yo voy a probar todo, yo voy a conseguir trabajo, era mentira. Era una mentira que ellos mismos sabían que no era verdad, que no lo iban a hacer o que no les interesaba hacerlo, como a Pinocho, pero lo decían porque era la manera de poner una barrera, como una especie de déjame en paz, que no lo quiero hacer. Entonces, en sus devenires debería desarrollar una relación de amor erótica que, como le digo, puede a veces incluir homosexualidad, es decir, un contacto con el hombre real, con una figura masculina sana. Ese es el detalle, sana. ¿Cuándo es sana? Bueno, normalmente cuando nos abrimos a eso, cuando
tenemos los amigos, cuando nos conectamos con ellos, cuando nos integramos a esa realidad masculina. ¿Cuándo no es sana? Cuando lo rechazamos. Cuando decimos ya sé todo, yo no necesito nada. Ahí es donde aparecen figuras masculinas distorsionadas, figuras masculinas negativas, para construir su masculinidad. La masculinidad se construye. O sea, el pajarito no nace sabiendo volar. Tiene que ser empujado y trata de volar, porque si no te haces añicos contra el suelo. Entonces, es un esfuerzo, hay que aprenderlo, hay que aprender a ser mujer, hay que aprender a ser hombre, o mejor todavía, hay que aprender a ser femenino y a ser masculino, ¿no? Independientemente de nuestro sexo. Entonces, esta masculinidad se consigue, y en el caso de la mujer también. Entonces, en sus devenires, esto dijimos, él piensa que no lo necesita. Él piensa, yo ya no necesito ningún tipo de iniciación, ningún tipo de esfuerzo, yo ya lo tengo. Y por ello es que acaba con muchas figuras masculinas, pero engañosas. Es decir, figuras sombra. Entonces están los tramposos, que lo vemos en los adolescentes también, cuando se empiezan a juntar con algunos que no son demasiado santos y se meten en todo tipo de problemas. Sencillamente porque para poder no integrarse necesitan crearse un mundo ideal donde no haya que penetrar. Ellos no quieren penetrar. La realidad masculina es penetrar la vida, dejar marca, dejar huella, hacer un cambio. Entonces, es necesaria una relación homoerótica para desarrollar el ánimus, ¿no? Para desarrollar esta parte masculina. Esta puede ser sexual, como decíamos, amistad, filiación, a veces esta relación de padre-hijo, ¿no? O bien el ser interior, ¿no? El hombre interior. Esto podría hacerse interiormente. No es tan frecuente porque es más difícil, pero es más habitual hacerlo exteriormente. Entonces, el adolescente normalmente al padre lo rechaza. Y rechaza a cualquier figura que pueda enseñarle algo. Y busca normalmente a gatos y zorras, ¿no? Como Pinocho, y a dueños de circos, que los van a explotar, los van a maltratar, los van a llevar por caminos donde no tengan que hacer esfuerzo. Es decir, a Pinocho, el problema que lo complicaba siempre era que tanto el gato como la zorra, que le ofrecían dinero fácil, como también el dueño del circo que le ofrecía diversión, y cuando cayó en este mundo de los tontos, el país de los tontos, era un lugar con el que sueñan tantos millennials, ¿no? Ir a un lugar, a una isla donde estemos todos y seamos amigos y todo esté bien y todos los placeres estén ahí sin esfuerzo, que yo no tenga que ni esforzarme, me tire al suelo y me caiga una uva en la boca. Bueno, esa es la realidad de Pinocho y de tantos jóvenes, porque no quieren penetrar, no quieren desarrollar esa masculinidad. Y esa masculinidad entonces va a lograr finalmente, va a lograrse a través de una feminidad. Eso es lo interesante. Por eso digo que es lo masculino buscando lo femenino. En el fondo es encontrar al corazón, en este caso. No como en el cuento de las ocas, que tenía que ver con buscar el pensamiento, ¿no? El saber discriminar. Pinocho buscará a estas figuras masculinas, ya que sentirá la pulsión para ello, aunque no lo hará sanamente. O sea, todo ser humano sabe que tiene que desarrollar su parte masculina, ¿no? Todo hombre, sobre todo, sabe que tiene que hacerlo. Cuando lo hace de esta manera narcisista, lo hará de formas torcidas. Entonces, en lugar de desarrollar su propio poder interior, el ánimos lo buscará fuera en formas de figuras de poder, pero engañosas, como las que dijimos. Entonces, Pinocho debe mentir porque se postula como poderoso y autónomo cuando no lo es. Por ello debe disimular, ¿no? No queda bien. No queda bien decir, por ejemplo... Papá, yo ya sé todo, no me enseñes nada, papá. Lo más fácil es decir... Papá, me voy a poner las pilas, voy a estudiar, voy a hacer todo lo que me decís. Eso es lo que suele decir el adolescente, y vayamos más allá de la figura del adolescente. Cualquier persona que está en estas condiciones postula una mentira, postula un sueño como una especie de déjame en paz porque no lo quiero hacer. Tiene que disimular. La mentira funge como sirve como un modo de mantener a raya a las verdaderas figuras de autoridad.
para no confrontar y evidenciar la propia miseria. Es una especie de mantener a raya estas figuras porque si están cerca me van a ir fastidiando. Entonces, no me molestes, no me molestes. Lo voy a hacer, no te preocupes. Esa famosa mentira. A veces la mentira la hacemos hacia nosotros. Nos decimos, a partir de mañana empiezo a estudiar. Y no es verdad. Entonces, ni mentir ni vivir la autoridad distorsionada, la sombra, requieren de eros, por lo que no lleva a iniciación alguna. Aquí el tema es el eros. ¿El eros qué es? La libido, el eros. El eros es el impulso de buscar, de amar, el deseo, ¿no? El deseo por las cosas, la motivación. Entonces, el adolescente normalmente, ¿qué dice? A mí no me interesa nada, papá. Nada, no me motiva nada, la verdad. No sé lo que quiero estudiar, no sé lo que quiero de la vida. No, no quiero ni novia, no sé, no me comprometo. Nada me interesa, papá. Suele ser eso. Entonces, ya dijimos, ahí aparece la mentira como una manera de generar un muro y decir, no me molestes. Y el muro hacia las figuras que me van a comprometer, porque esas figuras me van a pedir que yo me empape, me impregne, que me masculinice. Mientras que las figuras retorcidas, las de la sombra, como solamente me prometen un placer gratuito, no me exigen nada. Es una promesa vacía y que además no se cumple nunca, ¿no? Entonces, ven, drógate, que vas a estar bien, ven, vamos a la discoteca, que la vamos a pasar bien, seremos amigos por siempre, y es mentira. Después es el que te traiciona. Es decir, es lo que se llama la mala vida. A veces se aprende, más adelante lo vas aprendiendo y te encausas, pero otras veces no. Otras veces uno tiene 50 años y sigue siendo el mismo Pinocho de siempre. Entonces, mentir pone en marcha la búsqueda homoerótica. Dentro de todo, la mentira, aunque parezca raro, pone en marcha la búsqueda. ¿Por qué? Porque crea un muro con respecto a las figuras de autoridad o a las figuras masculinas sanas. Entonces, aunque sea te hace decir no a tu padre, por ejemplo, y sí a otras cosas que empezás a buscar. Buscás en lugares inconvenientes, en lugares retorcidos, pero bueno, por lo menos buscás, ¿no? Entonces es esa búsqueda. No basta con conseguir un buen modelo masculino, hace falta eros. Es decir, no basta con que, por ejemplo, digas, Bueno, papá, pero mi maestro, el maestro de filosofía, me cae bien, y yo escucho lo que me dice. no hace falta solamente eso, hace falta, por así decir, que te enamores de él. Hace falta que te encandile, como las sirenas de Ulises. Hace falta que esa persona se convierta en alguien atractivo, que lo veas y digas, me gusta, me gusta. O sea, que te implique, que te mueva. Porque el problema de Pinocho es que nada lo mueve. Nadie le importa a Pinocho. No le importa ni el grillo, que lo quiere matar el primer día, no le importa Geppetto, su propio padre, que se muere de hambre, no le importa el hada, no le importa a nadie, nadie. Recién hacia el final empiezan a importarle y finalmente acaba haciéndolo, acaba sintiendo, acaba conectando con el eros. El adolescente muchas veces carece de ese eros, es decir, no lo vive, vive en sustitutos del ego, del eros, sustitutos, que son como lo que sería la comida chatarra a la comida habitual o nutritiva. Entonces, Pinocho transita 5 etapas iniciatorias que son las que vamos a recorrer, son muy interesantes, que son las nuestras. La primera, vamos a enumerarlas primero, no enamorarlas, sino enumerarlas. Algún parecido debe tener. Entonces, la primera es la creación por Geppetto. Primero vamos a ver cómo nace Pinocho, ¿no? Cómo nace ese niño, cómo nace usted o yo cuando estamos en este camino, cómo aparecemos. Luego la separación, las mentiras y la huida de Geppetto. Cuando Pinocho rompe con Geppetto y empieza a buscar su propio camino. Luego está la exploración, ¿no? Ese deambular de Pinocho en que conocerá a 2 personajes claves para su desarrollo. Es decir, conocerá a la zorra, el gato, el dueño del circo, pero también conocerá a 2 personajes que van a ser claves, que son el hada y el grillo, ¿no? El hada es lo femenino y el grillo es el personaje masculino.
Luego el cuarto punto es la disolución, cuando Pinocho finalmente se sacrifica. O sea, nadie se sacrifica si no siente algo. O sea, nadie va a decir, mira, voy a darte un riñón si realmente no siente algo. Si lo siente, lo hace. Entonces, Pinocho en este momento ya desarrolla un corazón. Y ahí es donde aparece el Eros. Se conecta con el Eros. Hasta ese momento era una marioneta. ¿Cuánta gente es una marioneta? Y sí, se mueve, no se le ven los hilos, se mueve, va, viene, trabaja, se casa, tiene hijos, pero nunca siente, nunca se abre, nunca corazón. En el quinto elemento, que es el último, Pinocho se da cuenta de, digamos, del punto 2, del tema de las mentiras que le hizo a Geppetto, de todas estas traiciones continuas, de este daño que creó en todos los de alrededor, como suele pasar. Y ahí se vuelve, porque pide perdón y todo eso, lo reconoce, se vuelve completamente humano, ¿no? Se vuelve un hombre. Ahí la iniciación se da. La iniciación, digamos que está en potencia siempre, porque es un impulso, es decir, detrás del mentiroso siempre hay una especie de, porque uno dice, mira qué fácil la vida del mentiroso. Él te miente que no estudia, te dice que va a estudiar y después no estudia, te dice que va a trabajar y no trabaja, pero en el fondo hay algo que le palpita ahí, ¿no? Que no llega a ser todavía un corazón, pero que lo vuelve loco, porque él sabe que está en falta, sabe que hay algo que no está concluyendo, algo que quedó a medias, y sufre, como Pinocho, encontrándose con zorras y gatos y dueños de circo y demás, porque todavía no ha desarrollado esto. Entonces, vamos con el primer punto. El primer punto es la creación de Pinocho. O sea, ¿cómo aparece Pinocho en este mundo? La madera de Pinocho se relaciona con el vínculo entre dos hombres. Ya dijimos, uno era el maestro Cereza y el otro es el amigo Geppetto. Geppetto, cuando ya tiene la madera en su casa, después de pelearse con el maestro Cereza, fijémonos esta idea de lo hombre, ¿no? Lo hombre y los hombres que se pelean, ¿no? Geppetto le enseña a caminar. Lo primero que hace, le enseña a caminar a Pinocho, lo inicia. Caminar es una manera de aprender, ¿no es cierto? Uno camina, uno va recorriendo, uno va descubriendo. Entonces, Geppetto le enseña a Pinocho a caminar. Y más adelante, cuando se le queman los pies a Pinocho, ¿qué hace? Se los reconstruye. O sea, Geppetto es el personaje que lo está invitando a ser un hombre. Y Pinocho continuamente se está resistiendo a ser un hombre. Él no quiere serlo. Cuando Pinocho vio sus pies quemados, exclamó: Tendré que caminar toda mi vida con mis rodillas. Eso dijo Pinocho cuando descubrió que se le habían quemado los pies, que fue en un momento en que a Geppetto lo metieron preso por culpa de Pinocho, ¿no? Porque Pinocho gritaba y esa especie así de. Mi padre me golpea, me hace bullying, me maltrata. Señor policía, métalo preso. Y hoy en día sabemos que hay muchos casos de padres que acaban presos simplemente porque sus hijos los denunciaron. Aquí en Europa es muy habitual eso, aunque parezca una locura. Así que hoy en día pasa que Pinochos meten en la cárcel a algunos Geppettos, que lo único que quieren es educar a ese niño. Entonces, mientras esto pasaba, que estaba preso Geppetto, Pinocho, que se creía el súper hábil, no, ahora lo vamos a ver, no me quiero adelantar. Cuando él dijo eso de que Voy a tener que caminar toda mi vida con mis rodillas. lo que estaba queriendo decir es que si me quedo sin pies, voy a tener que humillarme, arrodillarme y caminar con mis rodillas. Es decir, si he arruinado lo poco que tenía para llegar a ser masculino, soy tan tonto que lo arruiné, me lo hizo mi padre, me deshice de mi padre porque no me gusta este esfuerzo. Me hago la historia de que yo mismo puedo con todo, pero se me queman los pies como un tonto. ¿Y ahora qué haré? Voy a quedar inútil toda la vida. Esa es la sensación de fondo del hombre que sabe, en el fondo, que no está llegando a ser lo que debe ser, ¿no? ¿Por qué? Usted dirá, ¿pero por qué? ¿Qué más da? El que está de discoteca en discoteca también puede ser feliz. Sí, pero si usted nace manzano y no da manzanas, bueno, puede ser un manzano también perfectamente, no sé, saludable.
pero hay algo ahí, un telos, un propósito que no se está cumpliendo. O sea, usted es un manzano y los manzanos dan manzanas. Si usted es un hombre y no lo llega a cumplir en su totalidad, hay algo cojo quedó. Entonces, eso se siente y duele, duele. Entonces, Pinocho se siente muy mal y Geppetto, cuando sale de la cárcel, lo perdona otra vez, ¿no? Como tantos padres hacemos, y le reconstruye los pies. Porque él es el iniciador, es el que le dice otra vez, acá tenés tus pies, camina en la dirección correcta, ¿no? Pero Pinocho sabemos que no le interesa en absoluto esto. Así que el segundo paso es la separación. La separación es cuando Pinocho realmente le pone un muro al padre y le dice, hasta luego, no quiero saber nada, ¿no? Lo hace a través de mentir y lo hace a través de huir, ¿no? Que ya lo intentó hacer desde el momento que le hicieron los pies, que fue cuando metieron preso a Geppetto. Así que en la separación, segundo punto, Pinocho busca escaparse, y hagamos el paralelo con cualquier adolescente, ¿no? De hoy en día, y no tan adolescente en edad, pero sí en espíritu. Pinocho busca escaparse y los espectadores, en ese momento cuando él hacía la rabieta y gritaba, denuncian a Geppetto por enfadarse y este acaba en la cárcel, lo que decíamos. Al intentar huir, Pinocho conoce al grillo, él se quiere ir y nota que en la casa hay un grillo. ¿Y qué le dice el grillo? Bueno, el grillo le habla y le dice, Pinocho, ¿por qué no le haces caso a Geppetto, que es tu papá y que te quiere mucho? Y Pinocho lo último que quería era el grillo. Ya se había deshecho del padre que lo molestaba y ahora aparece el grillo que encima es como su conciencia. O sea, eso demuestra que aunque ese adolescente o esa persona más grande que todavía es un adolescente no ha desarrollado este homoerotismo, eh, que todavía se ha deshecho ya de las figuras en sí, ¿no? De las personas, pero lo lleva adentro. Al grillo no te lo podés sacar de encima. Y lo intenta matar con un martillo. Le da un martillazo así, de la carpintería del padre, y cree que lo mató. Y después más adelante veremos que no lo mató. Porque a la conciencia, lamentablemente, no se la puede matar. Entonces, ese grillo es como el super yo del psicoanálisis. Al que intenta matar por decirle la verdad. ¿Cuál era la verdad? Que es un muñeco tonto y que tiene la cabeza de madera. Eso es lo que le dijo el grillo. Y él no quiere escuchar la verdad. Pinocho, o el que no ha desarrollado todavía un corazón en la vida, no quiere que le digan que no lo tiene. Porque vive en una mentira que sirve para hacerse creer de que todo está bien, cuando en realidad sabe en el fondo por este grillo que lo vuelve loco, de que no es así. Cuando Geppetto está preso, Pinocho intenta hacerse de comer, porque él cree, yo puedo todo, ¿no? Así. Yo me hago todo lo que se me ocurra. Ahora que no está Geppetto, ahora voy a comer lo que yo quiera, voy a disfrutar, porque yo soy grande. Bueno, no sabe ni hacerse la comida. Cuando se quiere hacerse una tortilla, por ejemplo, con un huevo, se le cae, se le rompe, de todo. Era un inútil. Es decir, no era verdaderamente todavía un hombre. Entonces, intenta hacerse de comer y no es capaz. Es decir, no es autónomo como hombre. Y finalmente se queda dormido del cansancio, con los pies calentándose al lado de la chimenea y se le queman. Ahí es donde se le queman los pies. O sea, es como cuando pasa esto que digo del adolescente que le dice al padre, no me digas lo que tengo que hacer, yo sé todo perfectamente, y después hace todo mal, justamente. ¿Por qué? Porque todavía no se abrió al amor erótico, homoerótico. Es decir, si ese niño realmente abrazara a su padre y le dijera, sí, papá, guíame, y empezara como a enamorarse del padre, de la figura, ¿no? O de otro hombre que representara este rol, o mujer masculina, da igual, ¿no? Una mujer así más como sólida, fuerte, más masculina. Bueno, ahí funcionaría, pero Pinocho no lo hace. Dice, Geppetto se los reconstruye al salir de la cárcel. Pinocho miente, dice que si le reconstruyen los pies será un buen niño. Él sabe que es mentira, y el grillo también lo sabe, pero Pinocho lo dice igual, porque es la manera, como digo, de alejarse. Entonces, dice Geppetto, sabio por propia experiencia, porque Geppetto, ¿quién es?
Y Gepetto es el que ya pasó por esto. O sea, Gepetto es usted y yo que ya caminamos hace rato y que nos pasó de todo y aprendimos. Fuimos Pinochos también. Entonces, Gepetto es el iniciador, es el que ya pasó por todo esto, es el que sabe, es el que te ve. Y eso fastidia mucho, porque Gepetto es comprensivo justamente porque ve la estupidez, ¿no? en ese Pinocho y se ve a sí mismo. Y se tiene paciencia en Pinocho. Bueno, y a Pinocho eso lo fastidia, porque es como una especie de ver a Gepetto demasiado grande y le hace sombra, porque le recuerda en lo que tiene que convertirse y él no quiere ese esfuerzo. Entonces, Gepetto le dice que mentir no es bueno, que lo hacen los niños por conseguir lo que desean. ¿Y Pinocho qué le responde? Le dice, Yo no soy como los otros niños. Yo soy diferente. ¿cuántos dicen eso? ¿No? ¿Cuántos dicen, Papá, yo no soy como ese que me das de ejemplo. Yo sí estudio. Yo sí sé lo que quiero. Yo me voy a poner las pilas, vas a ver. cuántos hay? ¿No? Y dejemos un poco descansar al adolescente. ¿Cuántos amigos usted conoce? ¿Cuántas amigas que tienen esta misma actitud? Una actitud de corazón frío, ¿no? Y de no relacionarse con lo masculino ni con lo femenino, no abrirse. Entonces, simplemente son mentiras tras mentiras que sirven para ocultar que no van a hacer el esfuerzo. Entonces, Pinocho dice que él no es como otros niños, o sea, está inflado, está inflado. Él cree que él es como el hijo a veces de un padre que cree que es Messi, ¿no? O Cristiano Ronaldo, o Pelé, o Maradona, cuando en realidad no hizo no sé, ni un ápice del esfuerzo que hizo el padre para poder jugar al fútbol. Y él no lo entiende. Él cree que sí, que porque patea el balón o la pelota es igual que el padre. No, el padre tiene otra experiencia. Entonces, tiene una inflación. Y esta inflación, o sea, se siente inflado, se siente el más grande del mundo, y yo que voy a hacer miles de cosas, ya vas a ver. Bueno, eso lo lleva, como siempre, como toda inflación, a la alienación. O sea, siempre que te inflas, te tenés que ir del lugar donde estás porque estás tan inflado que nadie te soporta. Y además vos mismo sentís que no cuadrás ahí porque yo soy Dios, ¿no? Y no me reconocen, no se llegan a dar cuenta de lo grande que soy. Entonces me tengo que ir y me voy. Y en ese otro lugar me siento alienado, ¿no? Me siento a la vez como nadie me entiende, nadie me acepta, nadie llega a ver lo que verdaderamente soy. ¿Cómo no se dan cuenta de lo bueno, de lo grande, de lo especial, de lo único que soy? Entonces, Pinocho miente acerca de cosas futuras que realmente no hará. Continuamente a todo el mundo le dice, sí, porque voy a ir al colegio, sí, porque voy a hacer tal cosa. Mentira. Más adelante le mentirá al hada, también, al hada de cabellos azules, ¿no? En realidad es la bella niña de cabellos azules, ¿no? Walt Disney la convierte en un hada, pero en realidad es la bella niña de cabellos azules. Y es curioso porque esta niña va a crecer. En la mitad del cuento va a ser una mujer y al final del cuento va a ser una anciana. Eso es loco, ¿eh? No es un hada nada más. Entonces, más adelante le va a mentir a esta niña, que es su ánima, a su alma, le va a mentir a su corazón, porque él tiene un corazón. Lo que pasa que, como toda persona, lo que pasa que no quiere vivirlo. Entonces, le va a mentir a esta chica también. Sobre hechos pasados, por ejemplo. A ella le va a decir que no, que en el pasado no fue así, fue de otra manera. Es que las cosas no fueron como tantos, ¿no? Que dicen, ¿quién? Dicen, por ejemplo, ¿Quién? ¿Yo? No, yo sí que estudiaba. Lo que pasa que, no, eso fue una vez nada más. esa clase de mentiras, que no solo son mentiras de lo que no van a hacer, de lo que supuestamente van a hacer y después no hacen, sino que llegado a un punto de su vida, cuando los cuestionan de lo que, pero no fuiste vos el que desaprobó. No. Es solo que, no sé, me interpretaron mal. A ver, ahí apreté el botón que no era. Ahí estamos. Me interpretaron mal, no me comprendieron. En realidad no fue así, fue de la otra manera. Y es una mentira no solamente acerca de hechos futuros, sino que también es una mentira acerca del pasado. Entonces,
se presentará con como un hombre consumado ante el hada, el ánima, cuando en realidad no lo es, ¿no? Esto es muy común. Es el hombre que después conoce a una mujer y forma una familia y le cuenta a ella, no, no me entendían ellos, yo sí que estudiaba y estudiaba un montón. Y se empieza a inventar historias que luego de tanto contarlas se las cree. Y se las cuenta a los hijos, y se las cuenta a los nietos. No, porque tu padre, cuando era joven, cuando era adolescente, trabajaba, estudiaba y hacía no sé cuántas cosas más, todo para ayudar a los... Era mentira, mentira, pero es la forma de convencerse y convencerlos de que realmente fue así. Entonces, tercer punto, la exploración. Ahora empieza Pinocho a revisar el mundo, a ver qué encuentra. Y lo que ya anticipo que lo que encuentra son sustitutos. O sea, no encuentra esa profundidad que se supone que él busca, sino que va a encontrar cosas que sustituyen a lo que debería encontrar. Entonces, tercer punto, exploración. Pinocho vive su intento de separación, de iniciación, porque la iniciación es una separación de lo que uno era, ¿no? Si uno era un no iniciado, en este caso un niño, pasa a adulto. Bueno, él vive eso como un encuentro con figuras sombra, ya dijimos, masculinas, a las que se entrega con intención iniciatoria, pero siempre es engañado y cada vez resulta en mayor pérdida identitaria. ¿Cuántas veces pasa esto? Vemos que ese adolescente o ese hombre grande ya, ¿no? Pero que tiene todavía esta actitud, se junta con gente que le promete a su vez grandes cosas. Entonces suena a iniciatorio, suena como que si yo acepto el negocio que me proponen, si yo acepto ir a tal lugar, si yo acepto este trabajo con esta persona, o si yo le presto este dinero, es como que fuera una mímica, una especie de fingimiento de homoerotismo, ¿no? Cuando en realidad es como cuando uno va a comprar y el vendedor te está engañando y te das cuenta que te está engañando. Bueno, sería como, sabes que te está engañando, pero te haces el tonto porque parece que te quisiera, ¿no? Y parece que vos lo quisieras y te cae bien, pero sabes que en el fondo te va a estar engañando y te va a vender un producto que no era el que buscabas o que no era tan bueno como él dice que es. Bueno, esto pasa lo mismo. Es aquellas personas que venden algo al adolescente y el adolescente, como eso suena a iniciación, lo hace, pero nunca lo llevan a buen puerto. Ese mal puerto puede ser la vagancia, las drogas, no sé, la mala vida, la violencia, montones de cosas que suenan a iniciación, ¿no? Como a veces pasa esto de vamos a romper todo a no sé qué, vamos a enfrentarnos a la otra pandilla, vamos a, ¿no? Son sustitutos de masculinidad. Hay un homoerotismo ahí muy, muy de base. Lo que digo en estas bromas de que te toco aquí, que te toco allá, que ven, que nos abrazamos, que no sé cuánto. Pero no existe un homoerotismo verdadero. No existe realmente un contacto con lo masculino, maduro, sino con ese otro nivel, que es un nivel superficial. Por eso hay una pérdida identitaria. ¿Qué es la identidad? Bueno, ser idéntico a uno mismo, ¿no? A lo que uno es, o idéntico a algo. Bueno, Pinocho va perdiendo su identidad, porque en realidad debería, en su camino de vida, ir generando cada vez más una sensación de, ahora sí soy un adulto. Bueno, lo va perdiendo inclusive. Finalmente, la niña de los cabellos azules, el ánima, es la que lo lleva a sacrificarse, a sentir al Eros. Esto ocurre al final del cuento, al Eros. Un hombre maduro debe poder amar tanto a hombres como a mujeres. Fijémonos cómo quien tiene esta problemática, ¿no? Que todos arrancamos con ella. El tema es que algunos, digamos, caminamos un poquito más y llegamos a un punto, otros no. Entonces, no digo que yo sí, otro no. Digo que todos tenemos estos ires y venires y nos podemos por eso identificar con esta cuestión. Es lo que lo lleva a sacrificarse, a sentir amor, y eso permite amar a hombres y mujeres. A lo que voy. Cuando alguien está en este nivel, es incapaz de amar. Pero no solo ahora a los hombres. No es que no es capaz de enamorarse de una figura masculina y dejar que eso lo impregne.
tampoco de las mujeres. Entonces, acaba siendo, si vemos estos adolescentes, no generan relaciones profundas con nadie, ni con sus amigos, porque vemos que se basan en, por ejemplo, en salidas, se basa en encuentros violentos, se basan en juergas, se basan en cosas que no calan. Y después cuando vemos que tienen una novia, la novia suele ser igual, suele ser del mismo estilo, suele ser alguien que están con ellos porque son, por la imagen que venden, ¿no? De ser poderosos, de ser no sé qué, de ser el rapero, pero no por corazón. O sea, son como, diríamos, lisiados emocionales. Pinocho es incapaz de amar. No solo es incapaz de amar a Gepetto, no ama ni a la niña de cabellos azules, ni al grillo, ni a la zorra, a nadie ama, no ama a nadie. Y no amar significa no abrirse, y no abrirte significa no cambiar, no caminar. Entonces, Pinocho vende su alfabeto porque Gepetto había vendido su propio abrigo, que hacía muchísimo frío, y se había privado de comer para poder comprarle, digamos, los cuadernos que tenía que llevar al colegio. Y Pinocho, en lugar de decir que eso sería homoerotismo, en lugar de decir cuánto quiero a mi padre, mira cómo se está esforzando por mí, las cosas que me está dando, o sea, esa capacidad de empatía, ¿no? que podemos tener con cualquiera, con un amigo, decir, uff, mira el esfuerzo que está haciendo, me regaló tal cosa, mira cómo se preocupa por mí, que me llamó. No, el que es millennial, ¿no? Y no millennial porque nació en el año 2000, sino millennial en la manera de ser, no importa la edad, no quiere a nadie, y no le importa a nadie, y no empatiza con nadie, y te puede estar pidiendo favores y te podés estar muriendo de un ataque cardíaco y te pide si no tenés unas monedas para prestarle. O sea, uno dice, pero ¿y no tenés corazón? No. O sea, lo tiene, pero no lo ejercita, no lo vive. Es incapaz de amar. Entonces, Pinocho vende su alfabeto para ir al espectáculo de marionetas del circo. O sea, en lugar de ir a la escuela como le promete a Gepetto, él escucha música y dice, a ver qué es, y encuentra un circo, una especie de presentación de marionetas. Él era una marioneta, y el dueño del circo, ¿qué descubre? Dice, acá tengo un tipo que es una marioneta de verdad y no tiene hilos. Por lo tanto, esto va a ser la bomba. Yo pongo una marioneta que no tiene hilos y va a venir Dios y la Virgen Santísima. Por lo tanto, me voy a llenar de dinero. Entonces, ahí es donde lo captura. Pero Pinocho es tonto, porque no siente. Hay una sabiduría que le llaman ahora inteligencia emocional, que consiste en que si uno solo piensa las cosas se vuelve torpe. Hace falta sentir las cosas, hace falta ponerle corazón, ponerle ánima a las cosas. Cuando uno hace eso, conoce. Porque es como si lubricara la vida, es ponerle algo que moja, ¿no? Y cuando moja, las cosas se deshacen un poquito y se impregnan y se mezclan, ¿no es cierto? Entonces, si uno, imagínese, va al médico y el médico lo mira a uno o no lo mira, mira a un ordenador mientras con los dedos está tecleando, le hace preguntas y en ningún momento lo mira a uno y le dice, bueno, lo veo dentro de 20 días, hasta luego. Eso es no tener ánima, ahí no hay corazón. En cambio, cuando el médico te mira a los ojos, te pregunta cómo estás, te pregunta, no sé, qué tal estuviste en el último tiempo, se acuerda la última vez, te da un abrazo quizá o la mano antes de irte, ahí ya hay un contacto mayor, ahí hay un intercambio, ahí hay una preocupación. Eso es lo que no tiene Pinocho, no tiene ese contacto emocional. Entonces, el comedor de fuego, ¿no? Porque era el dueño del circo era un tipo que tragaba fuego, no sé cómo se le llama, traga fuego, quiere quemarlo en un momento. Pues él le dio ganas de quemarlo porque quería hacerse un asado, una comida, y dijo, voy a quemar una de mis marionetas para hacerme la comida. Y entonces lo quería quemar a Pinocho, así. Y Pinocho empezó a quejarse, claro, egoísta, egocéntrico, narcisista, que lo toquen a él era lo peor. Y bueno, convenció finalmente al dueño del circo de que no lo quemara. Entonces, el dueño del circo dice, bueno, si no te quemo a ti, voy a quemar a este y a aquel, que eran dos de los que él se había hecho amigo ya, Pinocho.
e intercede. Ahí es la primera vez que Pinocho asoma un poquito de humanidad, porque se la juega, ya no por él, por otro. Porque él podría haber dicho, bueno, me salvé, hasta luego. No, no, no. Intercede por los otros, para que no los quemen. Y finalmente el dueño del circo accede y no los quema. Y tan contento estaba el dueño del circo por esto, por el gesto que había tenido Pinocho, que le regala 5 monedas de oro y le dice que vaya a la casa de su padre, porque lo que le dice, a ver, tengo por aquí, eh, Pinocho le da 5 monedas el tragafuego y lo envía a casa. El tragafuego es el padre malo, ¿no? El padre sombra. Es decir, es una figura masculina que encontró Pinocho que está ahí como en el borde. Es un tipo cruel, malo, como, o sea, insensible, como todos los que encuentra Pinocho o encuentra cualquier millennial, pero al mismo tiempo ha tenido un gesto, esta figura, de impulsarlo a volver a Gepetto. A veces pasa que el adolescente en ires y venires, en el medio de una discoteca una noche, habiendo bebido y fumado no sé qué, uno, quizá el líder del grupo, el papá sombra, ¿no? Lo mira y le dice, tú, no sé, Juancito, le dice, por ejemplo, Tú, Juancito, tú deberías volver a tu casa. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no te vas? Estos están todos locos. a veces pasan esas cosas que son como medio mágicas, como que el líder del grupo, el que siempre está en los desmadres, te está diciendo reencausate, ¿no? Una especie de cosa así. A mí me pasó una vez, hace muchos años yo trabajé en una temporada, yo cuando iba al secundario estaba estudiando todo el invierno, digamos, y en el verano cuando venían los meses de vacaciones solía trabajar. Entonces, en una vuelta me tocó trabajar en una pizzería que se llamaba Pizza y Pizza. Y entonces trabajaba en esta pizzería haciendo pizzas en un horno, ¿no? Y despachándoselas hacia la gente. Y cada vez me exigían más horas y ya directamente llegaba a casa, dormía, me levantaba y volvía a ir. Y después de estar trabajando, no me acuerdo si fueron 2 meses, le dije al dueño que iba a dejar, pues igualmente ya había trabajado bastante. Y, y el dueño era un tipo como este dueño del circo. Era un tipo de unos 50 y tantos, ¿no? Largos, que estaba casado con una mujer que los dos trabajaban en este negocio. La mujer trabajaba en un negocio que estaba justo enfrente, que se llamaba Repancho. Un pancho es un hot dog en la Argentina, ¿no? Perrito caliente. Y, y él trabajaba en el negocio que estaba inmediatamente enfrente. Trabajar es una manera de decir, él iba y venía con su coche y a veces venía a mirar que todo estuviera bien, traía materiales. Y además, era de esos que, no sé, si bien era cincuentón, quería hacerse el jovencito, andaba con una, como dirían aquí en España, una chupa de cuero, una campera, se dice en la Argentina, una chaqueta de cuero, y se hacía el joven y el que tenía buen coche, no sé qué, y a la encargada de este negocio, donde yo trabajaba, él le había tirado los galgos, como se dice, ¿no? Y bueno, a la cajera, a la dueña, perdón, a la encargada le convenía, así que aceptó y bueno, a cada rato tenían relaciones en el baño. Entonces estábamos todos trabajando y se escuchaban algunos ruidos, sabíamos que estaban los dos en el baño y la esposa del hombre estaba enfrente, o sea, una locura. De hecho, en un momento lo descubrió y se armó un lío terrible ahí adentro, la mujer gritando y todo. Pero bueno, son esas relaciones que igualmente no se rompen porque están basadas en muchos años de haber construido cosas entre ellos, a veces económicas, hijos, y bueno, es como una especie de situación así. Este hombre obviamente era un Pinocho, era un hombre que no había desarrollado su masculinidad. Un Don Juan es un Pinocho, obviamente, es alguien incapaz de amar. Entonces, cuando yo le dije a este hombre que me iba, le expliqué por qué me iba. Le digo que me voy porque en todo este tiempo no he podido meditar. Porque yo hago meditación y para mí es importante y cuando llego a casa estoy tan deshecho que lo único que hago es comer algo, me voy a dormir y a la mañana siguiente estoy acá. Entonces él me miró y me dijo, la verdad, muy bien, me parece muy buena tu decisión. Hay cosas en la vida que hay que priorizarlas.
Entonces yo me fui y me quedó esa sensación siempre de como cuando una persona que dice una frase uno dice, pero no le cuadra. O sea, era el último en el planeta que me hubiera imaginado que iba a decir eso. Y él me dijo eso. O sea, a veces pasa que el padre malo acaba diciéndote una frase que te lleva hacia el padre bueno. Que después vayas es otra cosa. Lo más probable es que no vayas tampoco hacia el padre bueno. Pero bueno, a mí me pasó y me acuerdo de ese ejemplo. Entonces, el tragafuego, el padre malo, la sombra, nos lleva hacia el bueno, hacia Gepetto, al mostrar humanidad. Así que bueno, hoy vamos a ver hasta aquí. Ya lo completaremos en la siguiente ocasión. Y ya vemos que es un cuento sumamente actual, porque vivimos en una época donde hay poco compromiso con el sentimiento y hay mucho de sustituto, ¿no? Un placer sustituto, una especie de pene sustituto, pero en el hombre o en la mujer, da igual. Entonces se nos vende que tener más cosas, lograr más, es una manera de ser masculino. Y en realidad no. La masculinidad se logra amando lo masculino, abriéndose a lo masculino, fascinándose con lo masculino, pero con lo masculino sano, no en la versión sombra que aparece cuando en realidad decimos que lo queremos, pero no lo queremos. Lo que más habitualmente se ve es justamente esta cosa del engaño, esta cosa de la trampa y de nunca comprometerse con nada ni con nadie. Vamos a escuchar nuestra cortina de despedida. Recuerden que esto es una producción para Radio Unión de Murcia. Ahí tenemos nuestro cartel. Radio Unión 107.9. Pueden entrar a través de su página web también. Es muy fácil. radiounión.es. Más fácil que eso no puede haber. Y descargarse la app, la aplicación, que están disponibles en el Play Store y también en el Apple Store para poder instalarlas y escuchar Radio Unión todo el día, toda la noche, toda la semana y molestar a los vecinos también. Así que bueno, soy Pablo Veloso, hemos recorrido estos devenires de Pinocho y en el siguiente encuentro acabaremos con esta historia y podremos aplicarlo a nuestra vida. Hasta la próxima. Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.9.